Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. A ver, preparaos porque hoy vamos a explorar algo que parece sacado de una novela, pero es pura ciencia y mitología. Es una conexión realmente alucinante entre una antigua deidad hindú y, ojo a esto, la psiquiatría moderna de las adicciones. Basándonos en el trabajo del Dr. Tim N. L. Zermack, vamos a cruzar ese puente entre mitos de hace miles de años y la neurociencia más actual. ¡Vamos allá! Fijaos en esta cita de Carl Jung, que definía la sincronicidad como coincidencias con una fuerte carga emocional. Y la verdad es que tiene todo el sentido aquí. Resulta que hace casi 50 años el autor de nuestra fuente visitó la India y se trajo una estatua de Shiva, una figura que literalmente le acompañó durante toda su carrera en la psiquiatría de adicciones. Pues bien, hace muy poco descubrió una conexión loquísima y profunda entre este mismo dios y el centro exacto de sus estudios científicos. Es como si las piezas de un puzzle gigante encajaran de repente. Sección 1. El mito del señor Shiva. Medicina milenaria y meditación. Para entender todo esto, hay que mirar a la figura de Shiva. Es, sin duda, la metáfora definitiva de esa doble cara de la moneda. Por un lado, sostiene el fuego, que es lo que destruye nuestras ilusiones mortales de que las cosas duran para siempre. Pero por otro lado, ¿qué tiene? El tambor. El tambor que marca el ritmo para crear nuevas realidades. Básicamente, en esta mitología todo fluye en un ciclo continuo que no para jamás. Y claro, esta conexión no es algo que se haya inventado antes de ayer para nada. Hablamos de una tradición milenaria. El Bhang, que es una preparación a base de cannabis, lleva usándose en los rituales religiosos desde el año 1000 a.C. ¡1000! Cuenta la leyenda que, después de beberse un veneno que amenazaba con destruir el mundo, la esposa de Shiva le dio esta planta para que pudiera sanar y meditar. Así que técnicamente estamos hablando del comestible de cannabis más antiguo del que se tiene registro. Sección 2. La neurociencia del THC, alterando el equilibrio del cerebro. Vale, pasemos a la biología pura y dura. Para entender cómo funciona todo este tinglado, primero tenemos que hablar del sistema endocannabinoide. Pensad en él como el gran director de orquesta de nuestro cuerpo. Es el sistema biológico que regula de forma natural la actividad del resto de sistemas de neurotransmisores en el cerebro. Básicamente, es el que mantiene todo en orden. Pero aquí viene la parte interesante, el contraste. Lo que hace el THC del cannabis es imitar a nuestros propios endocannabinoides naturales, pero, y esto es un gran pero, de una forma muchísimo más potente y disruptiva. Como su efecto dura mucho más tiempo en el organismo, lo que hace es alterar ese delicado equilibrio normal del cerebro y de paso cambia por completo la experiencia consciente. Y por eso vemos unos cambios tan brutales. El THC se concentra en áreas muy específicas del cerebro y altera drásticamente cosas como la memoria, nuestros apetitos e incluso la forma en la que percibimos el paso del tiempo. Pero lo más impactante de todo, sin duda, es cómo amplifica esa sensación general de novedad y asombro. Es como si de repente las cosas de todos los días te parecieran absolutamente nuevas y diferentes. Pasamos a la sección 3. Destruyendo la percepción habitual, la ilusión de lo cotidiano. Este cambio, a nivel neuroquímico, encaja perfectamente con algo llamado jamais vu, que viene a ser justo lo contrario del famoso déjà vu. En este estado, los estímulos, aburridos y rutinarios de siempre, adquieren de la nada un brillo espectacular. Imaginad que estáis mirando un póster viejo de vuestra habitación y de repente alguien enciende una luz negra que revela un montón de colores fluorescentes que estaban ahí ocultos. Pues es exactamente eso. Y luego está otro fenómeno que es una verdadera pasada, la sinestesia. Esto ocurre cuando los cables de nuestros sentidos, por así decirlo, se cruzan de forma temporal. Un ejemplo genial que mencionan las fuentes es escuchar las notas electrónicas de una canción y no solo oírlas, sino sentirlas como una energía física vibrando por todo el cuerpo. Increíble, ¿verdad? Para poner todo esto en perspectiva, pensemos en una simple rosa. Lo normal, nuestra percepción habituada, es verla como una mercancía, algo que compras en una floristería o que usas para decorar. Fin de la historia. Pero cuando la mente expande su significado, esa misma rosa se transforma. De repente, la percibes como una fuerza fotosintética vital, un eslabón biológico esencial sin el cual la vida animal entera no podría existir. El significado, literalmente, se multiplica por 1000. Entonces, y aquí conectamos de nuevo con el señor Shiva, la sustancia actúa destruyendo esa superficialidad con la que normalmente nos relacionamos con el mundo. Rompe el piloto automático, desafía esas ilusiones del día a día y a menudo deja tras de sí un residuo de conciencia mucho más amplia, incluso bastante después de que los efectos se hayan pasado. Vamos con la sección 4. Los peligros de la adicción, el filo de la navaja.
Claro que, llegados a este punto, hay que pisar el freno y ser muy objetivos. El filósofo Alan Watts lanzó una advertencia fundamental para quienes convierten estas sustancias en una especie de religión. Él decía algo así como: la religión es un dedo que señala la dirección, pero demasiados se quedan chupando el dedo en lugar de avanzar. Básicamente, cualquier sabiduría o visión que obtengas, tienes que traerla de vuelta al mundo sobrio para que te sirva de algo en la vida real. Quedarse colgado permanentemente en ese estado alterado no es progreso. Un ejemplo histórico clarísimo es el del escritor Jack London. Él pensaba firmemente que su adicción al alcohol le permitía ver las realidades ocultas bajo la superficie. El problema, que las realidades que encontró eran de una oscuridad y depresión absolutas. Esto nos demuestra, de forma muy cruda, que esas supuestas revelaciones inducidas por alterar nuestro cerebro a veces no son más que ilusiones bastante destructivas y no la gran verdad que uno podría creer. Por eso es absolutamente crucial hablar de los riesgos psiquiátricos, sobre todo en poblaciones vulnerables. Las personas con problemas de salud mental se exponen a una desestabilización que puede ser muy severa, y en el caso de los más jóvenes, el peligro es debilitar los procesos cognitivos fundamentales que aún están en pleno desarrollo. Al final del día, las cosas claras: el uso excesivo y la adicción nunca, jamás son buenos ni para el cerebro ni para la mente. Hay que tener unos cimientos cognitivos muy sólidos antes de ponerse a jugar con las reglas de la percepción. Para cerrar este recorrido, creo que toca hacer una pequeña reflexión. Al igual que con el fuego destructor de Shiva, alterar nuestra percepción puede romper con nuestras ilusiones más arraigadas y rutinarias. Pero aquí queda el gran dilema en el aire. ¿Cómo logramos equilibrar esa ruptura de nuestras percepciones limitadas con la fuerza racional, vital y estabilizadora de una mente completamente sobria? Ahí lo dejo, para que le deis una vuelta.